Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les guste este fanfic, además que no olviden suscribirse y dejar un comentario. La historia también podrán encontrarla en Wattpad como, los héroes no existen. Si es así, continuemos con la historia. QHPS Izuku era un vigilante junto a Touya y Shinzo, capítulo 4. Cuando no estaban oscureciéndose en las calles, cubriendo sus manos con sangre de asesinos, sonreían y hablaban como allí, solo ellos tres, después de haberse escapado de sus casas sin haber ido a la escuela, un trío de niños con el uniforme de la escuela sentados en una sala de una tienda de hogar, sobre una cómoda sala de estar, mientras las trabajadoras los miraban como si fueran un grupo de maleantes, pero eso a ellos les daba igual. Descubrí ese teléfono que nos dio el tal Greenpeace, inició Izuku, sentado al borde del sillón. No era un número celular, eran unas coordenadas, unas bodegas en uso para transportar vidrio. Creo que lo quiere es que vayamos, por eso llamó nuestra atención y nos pidió nuestro nombre. ¿Y no te parece mucha coincidencia? El niño te lastima, suelta su nombre, y ahora sabe dónde buscarnos y llamar nuestra atención. ¿No te parece mucha coincidencia? Insistió, mas noto como Touya bufaba con fastidio, claro, igual que un niño, mientras balanceaba de lado a lado el bate de metal que tenía en sus manos. Pues, creo que no te has dado cuenta de quién es nuestro amiguito Izuku, un puto hacker profesional y un asesino a sangre fría, y le quemamos su establecimiento y ahora saben nuestros nombres. Es obvio que quieren vernos y llamamos su atención. Son los tipos malos que asesinamos, no importa el por qué, hay que ir y matar a esos cabrones. Perdía su mirada en la habitación, no era verdad, incluso así, sabía que estaba haciendo esto porque era un inútil, un maldito inútil, sabía los riesgos pero... Tragaba saliva con fuerza, una fuerza exorbitante que dañaba su garganta rota. No planeaba descansar ahora, ni flaquear, acobardarse. Lo mejor será que yo vaya solo y ustedes descansen. No puedo cubrir las áreas en donde pasen héroes, vigilantes o villanos que los pongan en peligro mientras averiguo el por qué nos incitó Greenpeace. Lo que sea no es nada bueno. Y Touchan, llamo al mirarlo a la cara, ese bate está bien, conduce el calor y eres muy fuerte para manejarlo. Al rato te mostraré algunos puntos para golpear la cabeza con más efectividad, mientras hay que encontrar algo para Ichan. Me imagino que algo sencillo de utilizar pero efectivos, algo así como un cuchillo pero largo como un wakizashi, aunque el filo es generalmente más delgado, puede herir con mayor gravedad a un objetivo desprotegido. Además, gracias a su pequeña longitud, el desenvaine y corte es más fácil de usar, como un estilo de katana. Vamos a encontrarlo en los utensilios de casa japonés, creo. Se levantó rápidamente y caminó entre ellos solo para que los siguieran a sus espaldas. Claro, Izuku siempre tenía la razón y nunca se negarían. Tienes razón, el murciélago es como algún tipo de ninja fantasma de la noche. Mi estilo de lucha se basa en el silencio, pero no te habías dado cuenta porque nunca prestas atención cuando Izuku nos enseña. No es que no le preste atención Ichan, y cruzó sus brazos por detrás de su espalda sin interés. Ya sé lo básico, ya lo demás es constante evolución. Si lo dices muy seguido, le interrumpió, haciendo que este solo chasqueara la lengua con molestia, mientras se dirían a la vitrina en donde un hombre con un mechón de pelo azul, bastante musculoso, los atendiera. Buenos días, saludó Izuku con pocas ganas, casi en un susurro siniestro. Denos un wakizashi de 50 centímetros, la funda negra y posiblemente con mochila incrustada, también podría ser de acero de bajo carbono, la necesitamos para... Tudo y rascó su cabello frenéticamente. Puede que Izuku sea todo lo que haya dicho antes, pero aún era un tímido adolescente en la sociedad. Proyecto de la escuela quiere ya dárnosla sin preguntar. Y al instante, los ojos azules del hombre se tornaron de un gris claro, dejando caer su mandíbula levemente para darse la vuelta y caminar hacia atrás. Me cago en, insulto, ¿le vas a robar a un hombre así como si nada? Literalmente tienes todo para ser un villano. Gracias, me lo han dicho toda mi vida. Un aura oscura se formó en Ichan, y es que Touya tenía razón, eso era principal para hacer este trabajo, aceptar que eres un villano para cambiar, a tu manera. El hombre llegó rápidamente con aquella arma en sus manos y la dejó sin cuidado sobre la barra de cristal. Los tres la vieron algo, desconfiaron con un ceño entre sus cejas, para levantar la mirada y ver al hombre, con cara perpleja y perdida al igual que la de un zombi sin ver a ningún lado realmente. Mordió sus labios por encima de sus dientes y con lentitud tomó aquella katana no más grande que su brazo y dio un gran paso atrás. Después Touya lo siguió quedándose a un lado suyo, e Izuku, para dar otro, y correr a la salida.
No eran momentos tan inocentes, era robar un arma y no unos dulces de la tienda o algún pan para comer, pero, sus sonrisas en ese día despejado de invierno en la tarde de alguna forma compensaba ese momento, como si por un momento el mundo se congelara y los mostrara como unos niños inocentes en los años dorados que les habían arrebatado, ellos juntos, felices. Aunque a las calles dejaron de correr, manteniendo esas leves sonrisas en sus rostros, sin decirse nada bajo los soles del invierno. ¿Y? ¿Cuándo planeas ir con Greenpeace? Aquel silencio se postergó poco tiempo, para cuando Touya habló y Izuku desvaneció aquella sonrisa y frotó su nuca con algo de cansancio sin gracia. Planeaba ir hoy durante la noche, podrían ir a sus casas a descansar por un día, ¿no? Sería lo mejor, era claro su nerviosismo, no hablaban de cualquier cosa, era ir, solo, a un lugar desconocido con malas personas sin la posibilidad de defenderse, claro que no era tonto pero... Izuku prefería ponerse en peligro él mismo para encontrar respuestas, y tal vez así que las personas no salieran lastimadas. Bueno, contestó Touya desdensando a ambos, no tengo ganas de ir a mi casa así que me quedaré en la guarida, al rato voy a casa de Ichan para robarle unas cobijas y desvelarme viendo una película o entrenando, así que cuando vuelvas te estaremos esperando allí así que procura no tardarte, ¿vale? Sus palabras llegaron profundo en su cabeza hasta sacarle una leve sonrisa, agachando su cabeza aún a pesar del brillante frío. Izuku tenía miedo, él tenía miedo. No quería que su amigo muriera, aunque a él tal vez le daba miedo morir también, conociéndolo no ser suficiente y fallar. Aunque de vuelta el pensamiento de nunca haber pertenecido a esa situación para estar a salvo volvía. Y con aquel mismo tormento, el cielo se cubrió de un manto negro y su cronómetro al mismo tiempo había acabado. No dijo nada cuando partió, deseándole suerte para subir a su bicicleta y alejarse rápidamente, aunque el frío del invierno quemara, no temblaba, mientras iba sobre las colinas de pasto al borde de un río, reflejando la inquietante luna llena cuidándole, no titubeaba, y sus ojos brillantes asemejaban la oscuridad con valentía. No tenía miedo, de a morir, de a desaparecer. Por ello sin pensarlo, llegó al borde de grandes puertas en el lugar indicado, un lugar desalojado por en donde nadie transcurría. Trago pesado por su garganta, no podía mostrarse débil porque sabía exactamente qué le harían si mostraba algo de debilidad, por eso se levantaba con fuerza. Había ido a ese lugar por una razón y no se iría hasta obtenerla. Empujó ambas puertas con fuerza, haciendo paso a la luz y a su propia sombra en aquel lugar sombrío, en donde al levantar sus verdosos ojos notó una sombra esperándolo, sentado en una mesa con solo un asiento desocupado. Miró de reojo a los lados en donde no pareciera que había nadie, era extraño porque lo citaría él. No lo sabía, y no le dio más importancia una vez, caminando hacia él con pasos firmes y sonoros, sentándose en aquella silla de metal frente al sujeto de gran compostura y tamaño, vestido como apenas podía deducir de un brillo verde, suponiendo que tuviera alguna peculiar de pez, como respirar en el agua al no parecer algún tipo de mutante. Ligmoon, lo nombro, su voz áspera y gruesa, como si tratara con un mayor, aún así, trató de mantener el mango de su arma con fuerza, tan solo asintiendo levemente para crearle una carcajada al hombre, vaya, no puedo creer que unos mocosos como tú hayan quemado uno de mis establecimientos y matado a mis hombres. No debería juzgarnos tan fácilmente entonces, no venimos aquí por cualquier juego. Aquello le causó una grata carcajada al hombre, como si su sola presencia se tratara de un vil juego a pesar de plantársele enfrente sin una pizca de duda e infantiles, así que esta es la nueva generación de villanos, ¿eh? Pareces un chiquillo pero eres bastante perverso bajo ese cuento de niño flacucho. Aquello lo conmovió, más, le ofendió que lo haya causado de villano, entrecerrando su ceño al no poder, no, al no querer decir nada al respecto, cualquier palabra del hombre serviría, posteriormente encontrarlo y asesinarlo pero por ahora, necesitaba respuestas. Tú en especial no solo me has sorprendido a mí a comparación de tus otros dos amigos, pareces tener experiencia en el campo de hackeo, y después de lanzarte desde el piso más alto para matar a uno de mis mejores compradores, eres todo un demonio tú, y se quedó callado, esperando alguna respuesta por su parte. Llámeme Vacío, Greenpeace. Y el hombre rió. Bien, Vacío, parece que estás interesado en Blue Eyes, a un precio irrelevante claro. Aquello no le sorprendió, personas como ellas solo se movían por medio del dinero para tener poder por ello ni se inmutó y le preguntó. ¿Cuál es la cantidad? Dinero tengo de a montones, pero niños tan interesante dejando la estupidez de ser héroes para matar en las noches, ¿cuántos años tienes? 12. No, sigue así por un tiempo, yo no necesito más.
Su propuesta le desconcertó. Diversión, eso eran en ese lugar, pero que hablaran de ellos en plural le aterraba a la pregunta quién más podría saber de ellos y por qué estaban tan interesados. ¿Has escuchado del símbolo del mal, vacío? Aquello le arrebató el aire. ¿El símbolo del mal? Alguien con la magnitud para hacerle frente al mismo Olmig. No te podría decir mucho acerca de él. Alguien tan viejo como él es como decir que fue primero, el huevo o la gallina. No llama la atención a alguien así, ¿verdad? Mierda, aquello no le gustaba. El nombre del tipo le ponía los pelos de punta mientras veía al hombre reír como si se tratara de una broma. Pero muy en el fondo sabía que de ninguna broma se trataba. El Blue Eyes tiene un propósito, aparte de sus efectos secundarios a los que se han enfrentado. Patrañas, hace poco acaba de conseguir lo que necesitaba. ¿Necesitaba? Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito más que alterar a los barrios bajos sin ser detectados? Su plan no era afectar a los héroes sobrecargando las calles de delitos y dar un gran golpe. Conseguir que los héroes la consumieran para hacerle frente a los quirks descontrolados y causar estragos en los medios de comunicación. Aunque es un plan macabro, ¿por qué no se lo preguntan ustedes mismos? Y con ello, arrojó a aquella mesa una carpeta llena de papeles, pero, a su lado dos frascos, uno morado casi brillante y un naranja fosforescente, causando que lo viera con sospecha. Se trata de la sustancia más pura de Blue Eyes y del antídoto beta de este. Yo no confiaría mucho de él, pero, me habían dicho que cerca de un centro comercial lo necesitarían. Te aconsejo que lo obtengas a la mano, muchacho. Una amenaza, y vio su radiante sonrisa sobresalir de la oscuridad junto a un matiz verde chispear de sus ojos esmeraldas mientras este rápidamente se apartaba, tomando ambas cosas con rapidez para darse la vuelta. Solo asegúrate de darnos un buen espectáculo, no querrás decepcionarlo a él, ¿verdad? Se apresuró rápidamente a partir de allí, escuchando las sonoras carcajadas resonar por toda la oscuridad mientras él tomaba su bicicleta bajo el matiz plateado de la luna, haciéndose paso rápidamente entre los edificios para ir directo a la guarida y advertir a los chicos. El sol pronto saldría y a primera hora, estaría seguro que el ataque comenzaría, dando inicio a su función de espectáculo. Se vienen tiempos muy interesantes. Izuku Midoriya. Estamos tan deprisa que nunca tenemos la oportunidad de mirar a nuestro alrededor. El resultado de la superficialidad, de la ignorancia, una monotonía que nos deja preguntando, mientras las personas caminan ansiosas en una ciudad de llano, el frío matiz de una idealizada sociedad, hasta que ya se haya ido. Resplendores dorados, fuerte viento, mitad de un frívolo invierno, cielo primaveral. Tan normal, tan cotidiano. ¿Quién podría imaginarse que una tragedia sucedería esa vez? Un rugido, en medio de la plaza de Tokio más concurrida del país, obligó a detener el tiempo por completo, cada ruido, cada movimiento, hasta que se volvió aterrador, cuando la piel de las personas cual gallina se pegó, cuando escucharon su corazón detenerse. Pero rápidamente el sollozo a la distancia se escuchaba como olas de personas huyendo a su espalda, sin importarles quiénes caían y pisaban sin misericordia, cegados por el terror que los consumía. Cuando escucharon un auto alzarse al aire, tentáculos de espinas verdes asomándose por encima suyo cargando esos pesados vehículos de acero. No tardaron en escuchar las sirenas, atravesándose por las calles junto a un resplandor rojo a su lado, como un cañón de fuego que se abalanzaba hacia aquella bestia. Sin temerle, las personas rápidamente abandonaron el lugar y con la cola entre las patas se ocultaron tras los policías, rodeando a aquel hombre de ojos eternamente rojizos y brillantes, cubriéndose por una capa musgosa y espinosa por todo su cuerpo. Y aún así, aquella ansias y terror que se instalaba no desvanecía cuando miraba hacia todas direcciones, reluciendo sus dientes filosos de acero, babeando por la carne a su alrededor, por bajos intentos. Pero eso no lo entendían, pocos sabían. Incluso cuando aquella llamarada se detuvo, mostrando así entre llamas carmín a un hombre de gran complexión, de cabello rojo cual fuego y propia barba de este, con una cicatriz a su lado derecho, y unos profundos ojos azul eléctrico. Su rostro estoico no mostraba tranquilidad. Un héroe, es el segundo héroe, Endeavor, haciéndose paso para estar frente a las autoridades. Manténganse alejados. Incluso su voz intimidante obligó a los policías a retroceder unos pasos, sin siquiera dirigirles la mirada, chasquearon la lengua con molestia, en contradicción. Uno de los tantos héroes que mentían. Extendió su brazo, aquel miserable héroe escuchando los gruñidos del salvaje hombre. Y poco lo pensó, cuando escarchara furiosa de rojo se extendió por su brazo hasta extinguir toda malicia, sin un destello en sus ojos. Quemar, destruir, ganar. El fuego se extendía rápidamente hacia dirección de los carmines ojos del hombre, que por un instante apreció el horror de ese calor que lo pulverizaría.
Pero un golpe, un chico atravesó ese fuego y empujó al hombre de lado con todas sus fuerzas, sin ningún tipo de temor a sus amenazantes llamas. El tiempo se congeló para admirar a aquella persona, únicamente notando ojos verdes tras plástico caliente, lagrimeando el dolor que el fuego le había alcanzado. Cayendo sobre el suelo soltando al villano, tomado su propio hombro, testigo del peligro del fuego. A este chico poco le importó, tomó su hombro, en donde una quemadura bastante grave se extendía, y se incorporó para verlo a la cara, notaba esos ojos, un brillo que le hacía combate, que se plantaba frente a él. Y no pudo evitar cerrar sus puños con fuerza al sentir la incandescente virtud de Touya en ese chico. Pero ese percance, oculto cuando otras dos personas saltaron de la oscuridad, uno en especial, que al instante se puso frente al ojiverde y extendió la palma de su mano. Dos chispas azul eléctrico le motivó para dar un paso atrás cuando ese niño, de la palma de su mano un torrente de fuego zafiro lo heló para que retrocediera, no más que atacarlo, creando una barrera entre aquel grupo. Ese fuego azul, lo observó con detenimiento, a pesar de estar a metros de él, sentía su agobiante temperatura, como el color oscuro crecía bajo sus raíces tras quemar el pavimento y como todo aquello que lo había tocado casi al instante se había polvorizado. Ese fuego era realmente poderoso. Mas el contrario, tras ser protegido tras el fuego azul, se dio la vuelta para ver a Izuku, transpiraba pesado mientras sostenía su hombro herido, en donde su traje había sido quemada totalmente cubriendo una carne rojiza y empollada, una quemadura de tercer grado que veía preocupado, mas este, nunca apartó la mirada desde donde Endeavor se encontraba tras el fuego. Encárgate de él, le ordenó, levantándose pesadamente desde donde estaba, herido, cansado, se dio la vuelta para confrontar su problema principal. No quiso rechistar, chasqueó la lengua con molestia para volver a darse la vuelta y extender ambas manos hacia donde el héroe se encontraba. Conocía la fuerza de sus llamas, las conocía de memoria, cada patrón, cada técnica, pero de algo estaba seguro, lo había golpeado, le había gritado "¡Ey! Mi fuego está aquí". Estaba seguro que iría con todo ahora. Porque conocía el orgullo y terror que le causaba aquel que alguna vez llamó padre. Pero sus amigos dependían de que también pudiera contrarrestar sus llamas, no se podía permitir perder, no, ellos eran más importantes que su miedo. Un chasquido de infierno azulino se extendió, atravesando aquella barrera segura para al instante, chocar con un intenso fuego rojo intenso. Era pesado, era demasiado fuerte. Pero nunca perdería contra un hombre como él. El torrente incrementaba, y ninguno estaba dispuesto a bajar la guardia, era obvia la diferencia de potencia, e igual su torrente, aquella temperatura que derretía a su alrededor. Esa misma diferencia que obligó al mayor a dar un paso atrás y ser arrastrado por el fuego levemente, maldiciendo por lo bajo mientras sostenía sus dientes. Y esto Touya lo notó, claro que lo notó, para cuando una enfermiza sonrisa se instaló en su rostro. Todo lo que le había hecho pasar, todo el puto infierno al que le hizo sobrevivir, a ver como si era suficiente. Gritó con fuerza, dando un paso hacia adelante, intensificando su fuego por torrentes mientras la temperatura aumentaba. Constante evolución, constante evolución. Con esto estarás orgulloso en Ji. Y en un grito, el crujir del fuego, la temperatura subió a mayores mientras una ola de fuego azul marino terminaba por consumir los sorprendidos ojos del héroe. Completamente horrorizado hasta desaparecer. Y tras segundos en donde aquella barrera se había disipado y ahora solo creaba un humo negro que se extendía al cielo, se permitió bajar sus brazos, soltando un humo similar y el propio olor a carne quemada, aun a sabiendas de que aquello no lo había lastimado a él, lo había agotado de sobremanera y quería descansar. Pero ahora no era tiempo de eso, tenía que encontrar a sus amigos para ayudarlos. Por otro lado, Izuku y Shinzo se encontraban parados frente a aquel hombre, a lejanas calles de allí, transpirando con fuerza el frío aire del lugar mientras el humo a la distancia cubría el cielo de nubes negras. Estaban cansados, e Izuku tenía una grave herida en el hombro, eso no evitó que desvainara su arma con sigiles. Él aún podía seguir peleando. Lo miró de reojo y al instante asintió. Con el plan en mente que ni una palabra bastaba para ponerse de acuerdo, ambos corrieron hacia él con todas sus fuerzas para recibir 4 de esos largos tentáculos de espinas que difícilmente esquivaron. Pero aprovecharon esa oportunidad a toda costa, saltó tan alto como sus piernas se lo permitieron mientras Izuku se agachaba por debajo de los enormes tentáculos. Un buen cálculo, cuando alcanzó a tomar una de las tantas lianas que crecían de él como su pelo para engancharse a su espalda, aprisionando su cabeza entre sus piernas.
Sin dudarlo, presionó fuertemente el mango de su katana para pasarla tras su espalda y cortar todas aquellas raíces que crecían. Ahora dependiendo todo de Izuku. No lo dudo, ni por un segundo, a pesar de que el tipo rugiera con fuerza y se agitara a los lados con rudeza, esperó a que rápidamente Shinzo saltara del hombre y alejarse un poco, con aquella carga en sus hombros, sacó de su bolsillo aquel frasco fosforescente, no era de confiar, muy poco, por ello se arriesgó él a esperar a que la bestia corriera hacia él, sin miedo a sus dientes, sin miedo a sus garras, esperó el momento perfecto, sabiendo a conclusión que, si fallaba, no tenía con qué defenderse. La cuenta regresiva comenzó, en cuanto fueron metros, cuando los milisegundos se trataron de una eternidad, vio el momento exacto para levantar su brazo con aquel líquido y clavarlo en su cuello, moviéndose apenas centímetros hacia su derecha para poder sostenerlo por los hombros. No era una cuestión de fuerza, sino de técnica, cuando sin cuidado torció su columna hacia atrás y dejó caer sus rodillas con el suficiente impulso para levantar al hombre por encima suyo y golpear su cabeza en el pavimento. No se dio tiempo, arrojó su cuerpo y rápidamente corrió hacia un lado de Shinzo, tomando el arma que escondía en su bolsillo para apuntar hacia la cabeza del hombre. No iba a mentir, la herida en su hombro dolía a horrores hasta sentir cómo lentamente perdía la sensibilidad en el resto del brazo, la adrenalina del momento era la única que le ayudaba a mantenerse de pie y respirar con normalidad. Y todo eso funcionó, cuando aquel hombre comenzó a transformarse, a perder ese musgo y dejar a la vista a un hombre gordo pasados de los 40 desmayado en el suelo. Fue entonces que se permitió tan solo bajar su arma, al menos habían podido detener al villano sin haberlo matado, al mismo tiempo que nadie había salido herido. Pero algo calaba en su cabeza, la conversación de hace unas horas, que le había obligado a mantener vivo a este hombre. Caminó sin cuidado al hombre, y al llegar a él, olió un claro estado de ebriedad en él y un putrefacto olor a musgo, pero eso no le interesaba. Se agachó a su lado para husmear en sus bolsillos alguna pista, algo, quería saber quién estaba tan interesado en ellos. Pero lo único que recibió, fue una nota en su segundo bolsillo que desesperó en abrir, escuchando como Touya se acercaba a ellos con la propia policía a sus espaldas. Muy bien hecho niños, sigan así. Será placentero conocerlos en un futuro. Mierda, leyó por lo bajo al mismo tiempo que arrugaba aquel papel y lo metía a su bolsillo con el nombre del símbolo del mal remarcado en el papel. Más viejo que la historia, igual que el dilema del huevo y la gallina. No lo sabía, era tan confuso y helaba su piel con fervor. Al puntaje de la importancia, con el arma a su derecha sin dramatizar tiró del gatillo y notó de reojo la sangre manchar el concreto y el borde de su cubrebocas. No se sentía Dios juzgando a las personas, manchando sus manos con su sangre, era algo a lo que ya él, el sabor de boca se tragaba, para inclusive caminar con aquella poca vergüenza hacia sus amigos. Las sirenas cegaban sus sentidos, cuando el cielo de gris se tintaba, razonando, herido, desvergonzado, calmado, pensando, corriendo para que las luces rojas y azules no rozaran sus espaldas, sosteniendo con firmeza el mango de su arma. Tenía que aceptar, eran cosas que pasan, estaban luchando en contra de ello. Sabiendo poco del profundo y oscuro camino en donde caminaban. Cubriendo rápidamente sus pisadas de sangre por donde corrían. Un profundo terror que en él solo inundaba. Pero nuevamente la oscuridad que lo consumía lo arrastraba a la realidad con un desgarrador grito, levantándolo de sus cobijas entre su sudor y su repentina agonía. Tomando su pecho con dolor, sintiendo cómo bajaba y subía con ferocidad, sintiendo su propio corazón desorbitar de él. Ese alba era incluso más friolento que cualquier otro invierno, cubierto de colores gélidos y fríos, su habitación oscura, no siendo alcanzada siquiera por un rayo de sol. Se levantó sin fragilidad, rozando a sus pies desnudos con el frío de aquella mañana, pidiendo organizar sus pensamientos por un segundo, perdiéndose en la oscuridad de esa vacía habitación. Sus ojos habían perdido su brillo desde hace ya algún tiempo, y aquella cicatriz que partía su rostro daba una mala impresión, sus largos mechones cubriendo su rostro y aquellas ojeras cubiertas de cansancio. Estaba cansado, muriendo por un poco de paz que sabría que nunca obtendría, no hasta que se quitara la vida en esas salidas nocturnas, no. Era lo mejor, todos habían dicho eso. Muchas veces se lo creyó, y sabía, muy profundamente, que debería estar ardiendo en el infierno, junto a otras personas de las que aún no se encargaba. Esa era su motivación todos los días, las horribles personas que le incitaban a levantarse para detenerlos, para asesinarlos.
y así protegerlos a todos. Se levantó y cambió su pijama por su uniforme, aunque ahora fuera en lo último en que pensara, quería despejarse un poco la cabeza en vez de estar en su habitación todo el día allí encerrado. Abrió la puerta de su habitación, pareciendo tan miserable como usualmente solía verse, caminando con su mochila a su espalda conduciendo hacia la cocina, en donde su madre cocinaba su desayuno. Días como el anterior lo agotaban, y realmente, ya no tenía ganas de correr, de huir, por ende solo se sentaba sobre la mesa, sin poderle dirigir una palabra a su progenitora, escondiendo su rostro con cansancio entre sus brazos, conciliando el sueño un momento. Por lo menos hasta que recobrara la conciencia, escuchando el timbre del receso y como el resto de sus compañeros corrían a la salida, prefiriendo solo intentar volver a conciliar el sueño, durmiendo en el pupitre de su asiento. No prestó atención a los últimos módulos de clases, a las últimas semanas, y simplemente ya no le importaba. Pero al primer golpe rozando su mesa sus ojos se abrieron con furia. Se levantó sin perplejidad, sin inmutarse sabían algo que había cambiado en él. Ya no soportaba a los malditos bravucones. Siquiera dejó a uno parlotear para tomar su pluma y con una fuerza descontrolada clavarla en su hombro, justo golpeando el hueso creando que por un instante vieran sus dientes, un brillo de ferocidad y la sangre manchando su rostro al instante. Cayó al suelo en seco, y siquiera de inmuto a los temblantes y paralizados estudiantes, para golpear con el mismo puño ensangrentado a otro con tal fuerza que se desplomó, golpeándose la cabeza con una de las sillas restantes creado un alboroto. Hoy específicamente, se encontraba más agresivo. Y con terror, el último flaqueó sus piernas de rodillas frente a él, notó lágrimas recorrer sus mejillas balbuceando que lo dejara, que lo sentía, temiendo por su presencia que cada vez, frente a él, una oscura sombra de ojos peculiarmente verdes se acercaba. Y no tenía ganas de controlarse. Pateó su rostro con fuerza, a merced de él, pisó una vez su rostro contra el concreto, tan fuerte, recargando todo su peso en él mientras lo escuchaba chillar de dolor. Esto no era ni lo más mínimo que le habían hecho, ni un poco. No pensaba en la moralidad del asunto, ni la sangre que corría de la cabeza de otro chico, ni de aquel que solo miraba sosteniendo su hombro, ni el mismo que contra sus pies lo traía, sangrando que para este punto solo lloraba pidiendo perdón, vacías palabras que salían de su boca ensangrentada. Pero no por ello lo soltó, y corrió para tomar su mochila y correr de esa habitación hasta los pasillos, llamando la atención con su cuerpo, cubierto de sangre de todos los niños repletos, ignorando a los maestros que llamaban su atención y a seguridad una vez en la salida, partiendo de aquella institución al cruzar sus puertas. Consciente de sus propios actos, solo atinaba a cerrar sus puños con fuerza, y correr tan lejos de allí como le fuera posible para escapar un segundo, si podría hasta que llegara la noche. Y así, un adelanto a su realidad, bajo los nublados rayos de sol llegó al gran palacio de hierro que avisaba como su guarida. Abrió la puerta sin calma, manchando las puertas con la sangre fresca de sus manos, la propia oscuridad que lo inundaba. Trató de llenar sus pulmones con calma, respirando hondo tratando de mantener la calma antes de la tormenta, sereno. Cuidadoso, mientras sus ojos se cristalizaban. Escuchó su nombre llamar, Touya, que al instante le hizo levantar la mirada, sosteniendo su pecho ardiendo cubierto de sangre, llorando sangre ajena y lágrimas de algún lado, de algún muerto, del pasado, de la inocencia, de la calma mientras todo el mundo de repente se inundaba. Río, le sonrió mientras aquellas lágrimas solo paraban, una parte de él resistiendo la adversidad, el dolor en su pecho que inconscientemente se formaba, un mar calmante de tormenta que le obligaba a comportarse, a ser fuerte, recomponerse y limpiar la sangre en su rostro sin pudor, corriéndola sobre sus pecas y cicatriz, empeorando su imagen, y su sonrisa, ilusa y brillante, ignorándose un segundo a él. Touya, ¿te quedaste a dormir? Odiaba que su voz temblara, otro signo de debilidad que con el tiempo había descartado, siendo apenas un sonido ronco notando como Touya sonreía con vergüenza, rascando sus cabellos blancos por detrás de su nuca aparentemente sin notar su estado. Ya me conoces Izuko y tú. Deberías estar en la escuela. Me escapé, respondió, tan rápido y cortante que no dejó al contrario formular palabras, y la verdad tampoco quiso responder, aún falta bastante para que Shinzo llegue. ¿Quieres practicar con tu bate? Aún tengo que enseñarte a usarlo correctamente para que golpees con fuerza y los lugares precisos de articulaciones y cabeza. Sería bueno ver algo de anatomía. Tal vez, quizás practicar primero la técnica de algunos beisbolistas, para mejorar la puntería y la fuerza, aunque ya tienes algo de fuerza. Y siguió murmurando por lo bajo, rascando el borde de sus dedos con algo de ansiedad y fuerza mientras se hacía paso a su escritorio.
En cambio, dejándolo atrás con el filo de preocupación en su rostro en cuanto había dicho el apellido de Ichan, notando por un escurridizo rayo de luz gris por la puerta sangre manchando sus manos, su pelo, ojos ansiosos que miraban a todos lados mientras murmuraba al aire cual loco, cual maníaco. Izuku también tenía problemas tras esas 4 paredes, lo entendía, y era su forma de superarlo, él se dañaba, sus llamas azules lo abrasaban, estaba bien, si golpear personas era lo suyo, qué bien. Intentaría apoyar a su amigo. Pero la oscuridad parió rápidamente el día, brillando las estrellas tras un gris cielo, y de igual, calles cubiertas de nieve que rozaban sus rodillas. Rodillas. Shinzo no tardó en llegar, conversando un poco antes de cubrirse con el disfraz, su manto nocturno que los cuidaba, cubriendo su cicatriz con su cubrebocas de bronce, aquella misma capucha que escondía sus rizos de verde, aquel mismo grueso suéter que cubría de ellos hasta las rodillas, caminando en fila, cubriendo sus manos con guantes de piel, en aquella oscuridad, en aquella frialdad, hasta la realidad. Subieron a sus bicicletas, sin inmutarse, y navegaron por la ventisca de nieve, por lo menos juntos hasta llegar a su edificio base, frenándose él casi al instante mientras los demás se perdían por la neblina continuando con la ruta. Aún así los nervios le carcomía, tal vez esta vez no se quede tanto tiempo bajo la nieve como esperaba, ansiaba sacar aquello que sus paredes rasgaba, los mismos nervios que a su vez su espalda cortaban. Subió las escaleras de hierro con velocidad, sentándose al borde del edificio mientras dejaba caer sus piernas, 15 pisos bajo su piel, tomado de su mochila la laptop que guardaba junto a sus medicamentos. Miró las cámaras, que de una dejaba abiertas sin miedo a que le rastreasen, sin frivolidad, arrastrando sus ojos con cuidado y piadeza por cada cámara, 20, 30, 50 cámaras en expansión en diferentes ventanas de códigos programados con sensores de movimientos. Y con ello las horas de la noche volaron con el invierno. Un sonido llamó su atención proveniente de una cámara, mierda, antes no había detectado nada. Se echó atrás un par de ventanas pero nada, y la ansiedad creció en él, tacleando con aún más fuerza el teclado cuando los mismos gemidos pasaron a gritos. Le preocupó, pero no dudó en saltar en camino al notar solo una cámara de audio cerca de un coto en construcción cerca de allí, llamando a ambos para que acudieran a su ayuda junto a él. Siquiera lo pensó, tomó y guardó su laptop en su bolsa antes de bajar por las escaleras, sosteniéndose fuertemente del barandal para caer y deslizarse, tocando el firme concreto y tomar su bicicleta. Chicos, llamó por la transmisión apenas pudiendo hablar y recibir un sonido de electrostática en ella, maldición, seguramente la tormenta estaba afectando la comunicación. Diríjanse al distrito Kokomo, rápido por favor. Por otro lado, Shinzo y él asintieron al compás para darse la vuelta rápidamente con sus bicicletas, apenas habían escuchado la exaltada voz de Izuku indicándoles que fueran allí. Creía que Izuku era un poco más nervioso que ellos, que se preocupaba demasiado por una vida que ni siquiera conocía. Pero especialmente hoy se escuchaba más alterado. Llegaron en poco tiempo a la entrada del lugar abierto y entrar, las calles estaban muy oscuras, demasiado, solo alumbrados por pocos faros de luz de casa blancas y perfectas, demasiado tétrico. Pero un grito en especial heló su sangre, no era de Izuku pero, detuvo su corazón un segundo. Paró en seco y sin dudar soltó su bici para tomar el bate que en su espalda colgaba, corriendo con tal fuerza que sin pensarlo sus propios pies soltaban una escarcha marina, cubriendo su bate con aquel mismo color. Y sin dudarlo, sus ojos se abrieron con horror al ver a aquella persona cubierta de polvo y una herida en su rostro, su hermano, que se descuidó un segundo para ver al igual sus exorbitantes ojos azules. Siendo atacado por un narito de piel morada de un ojo y un cuerno. El contrario no lo dudo, levantó su puño con fuerza para seguir martillando a ese niño, con demasiada velocidad dispuesto a molerlo a golpes, y el contrario niño al notarlo, abrió sus ojos con fuerza mientras sus cristalinos ojos lagrimeaban sin poder reaccionar. Cuando ese enmascarado con su bate lo golpeó en el rostro, notando un fuego azul recorrer su cuerpo y arma, dejando al instante, en un seco y sonoro golpe caer el cuerpo del cíclope con un cuerno enfrente. Transpiró con fuerza, dejando recargar la punta de su bate en el suelo, el frío quemaba sus pulmones por haber corrido así, y la adrenalina, en un momento lo había golpeado, sintiendo como ahora su corazón iba a 1000 por hora. Pero, sus ojos se abrieron con velocidad y rápidamente cual rayo se dio la vuelta para ver al adolescente frente suyo, de pelo punteado y albino de ojos cafés, llorando entre golpes atónito al verlo. Ey Natsuo, respira, no llores soy yo, y apartó su capucha y cubrebocas con esa preocupada voz tan rápida, dejando ver por completo su rostro albino cual preocupado se acercaba hacia su hermano mayor. Tetouya.
Apenas cuestión, cuando escucho llegar a otras 2 bicicletas a su lado. Notando así a 2 niños un poco menor que el que al instante de igual manera apartaron sus capuchas, dejando ver sus cabelleras verde y morada. ¿Lo conoces, Tou-chan? Escucho preguntar del menor, el chico de pelo verde que de a poco se acercaba. Isu. No los había presentado, él es mi hermano mayor, Natsuo, los presento, abrazando al chico de pelo blanco por su hombro, que al verlos parecía perplejo sin haber salido del susto de la situación. Mucho gusto, Todoroki, qué bueno que llegamos a tiempo. Mi nombre es Izuku Midoriya, y él es Shinzo Itoshi, quien saludo con una mano, somos amigos y compañeros de Tou-chan. ¿Co-compañeros? Lo escucharon preguntar, sorprendido, apartando esa inquietud para mirar a Touya. Un cosquilleo rozó su espalda, tal vez no debió decir explícitamente quién era ahora, mandaste a papá al hospital. Lo suficiente tarde para cuando se había dado cuenta, escuchando los quejidos de su hermano una vez soltando su hombro. Sorprendiéndolo al final para apartar su sorpresa, tal vez ya no valía tanto la pena para él. Bueno, creo que te estás alterando un poquito, recalcó. Un poquito. Quiero saber en lo que tú estás pensando para salir a la calle y lastimar personas. ¿Por esto ya no llegas a casa? ¿Por esto nos tienes tan preocupados por ti? ¿Sí? Respondió al borde del colapso, queriendo callar los reclamos de su hermano tomándolo fuertemente de sus hombros. Lo odiaba, no quería saber nada de lo que en esa familia ocurriera, si estaban preocupados por él o lo que pensaran de él. Él ya no los consideraba su familia. Tomó su hombro con fuerza y con el mismo cansancio de las palabras en su boca dejó caer su cabeza a la nieve. Escúchame, Natsuo, sabes que te quiero mucho a ti junto a Fuyumi, pero, y terriblemente se avergonzó, mostrando aquello que quiso evitar, no puedo. ¡No! No soporto estar en la misma casa con ellos. No puedes aferrarte a algo que te lastima, algo que te lleva a esto, algo que te lleva al suicidio. Natsuo entiende cómo esperas que vuelva a soportar ese infierno. Pero todo eso puede cambiar, Touya, podemos volver a ser una familia, le interrumpió su hermano con decisión, levantando su cabeza con una gran sonrisa a la que él no pudo evitar tirar con desconfianza, por un segundo creyendo que no valía nada, tus llamas. Eso es siempre lo que has querido, cuando papá vea tu potencial volverá a entrenarte, así podrás estar en casa y todo será más a como era antes, ¿lo recuerdas? Su aire se apartó casi al instante, no dijo nada, más el cristal en su alma gritó asombro en un gélido silencio, notando como aún nieve caía a su alrededor. No le costó mucho, dio un paso atrás para deshacer su agarre, afilando el filo de su alzar como si de un enemigo se tratara, viendo a aquel que considero su hermano. ¿Estás bromeando, no? E inclusive eso rió al comprender la sorpresa de su hermano, dando el mismo paso para alcanzarlo. Y es que no puedes reparar algo que ya está roto. Déjate explico. Si Endeavor se llegara a enterar que encontré un método para ya no lastimarme, me condenaría otra vez al mismo puto infierno que me hizo querer quitarme la vida. Así por ahora él se olvidara de mi Poshoto, que no lo ves. Estoy huyendo de ese infierno, entiende. Cuando ya no te quieren, lo sabes, aunque no te lo digan. Lo sientes desde lo más profundo del alma. Aquí, aunque no te guste lo que hago, me siento querido, hermano. Sintió su corazón soltar, tan fino y real e inocente, lo notó bajar la mirada, aquella cristalina que le sonreía a la aceptación, tintando de rojo sus pequeñas mejillas albinas. Nunca lo había escuchado así, más porque su corazón de alguna forma ya estaba dañado, no era como el de un niño normal, no sonreía y vivía, y desde que estaba con ellos, desde que se apartaba de sus vidas tan rápido como la nieve al sol, lo había visto sonreír después de tanto tiempo. Podía aceptar todo, vivir de todo y sentirlo bajo la piel, pero verlo sonreír de vuelta, era lo único que quería ahora. No se inmutó y no contuvo sus ansias a abrazar su delgado y más pequeño cuerpo, que al principio notó cómo se tensaba, lentamente se dio en sus brazos y notó su calor rodeando su cuerpo, descansado su cabeza por encima de su hombro. Solo prométeme que vendrás a visitarnos más seguido, hermanito. Tal vez no lo creas, pero Fuyumi y yo te amamos mucho y te extrañamos muchísimo, pero si esto te hace feliz. Quiero que sepas que te apoyo y lo siento, perdóname por no hacerlo antes como debía hacerlo y dejar que llegaras a eso, dejarte solo cuando más me necesitabas, perdóname, Touya. Pero si no hay nada que perdonar, idiota, apartó su mirada, tan zafiro y lisa con un matiz rojizo, cubierto por las lágrimas que amenazaban con caer, aún así con el corazón en su pecho y una brillante sonrisa en su rostro, yo también los quiero a ambos, mucho. Ambos se abrazaron sin cautela, congelándose un segundo en esa fría madrugada.
casi sonrió por inercia al verlos, conocía a Touchan, la mala relación que tenía con su familia y también verlo sanar, verlo todos los días siendo más brillante y feliz, al parecer se habían intercambiado los papeles pero estaba feliz así, estaba feliz por él. Pero un ligero golpe en su hombro le hizo perder aquella sensación para mirarlo a él. Oye, no te había preguntado cómo está tu herida. Ayer parecía muy grave. Ah, eso, no te preocupes Ichan, no fue algo que un par de vendas no puedan cubrir, respondió, pasando por sus manos su nerviosismo en su pelo, causándole que este solo bufara inconforme. Una vez ambos hermanos separados, fue Todoroki Natsuo en mirarles a los ojos y arrodillarse levemente hacia ellos. Gracias por cuidar de mi hermanito, no sé qué magia le hicieron pero gracias, en serio se los agradezco. Quédense a dormir en nuestra casa, quisiera presentárselos bien a mi hermana, seguro estará tan feliz y emocionada por conocer a los amigos de Touya. Perdona, hoy tendremos que negarnos, se negó con cortesía, cubriendo así su rostro con su capucha oscura, pronto amanecerá y tenemos que cambiarnos y prepararnos para la escuela, nos vemos Todoroki Natsuo. Llámenme Natsuo solamente, cuídense los tres por favor, no quiero que ninguno muera haciendo esto. Ninguno respondió y caminaron los tres hacia sus bicicletas, tomándolas para adentrarse al fuego del invierno en donde la oscuridad los esperaba, notando los pequeños rayos de sol escapándose del horizonte. Apreciaba ver a Touchan feliz, él ahora no era importante, no lo era y, no quería serlo. Solo, ignoraría su dolor un poco, aunque estaba un poco lastimado, aún no estaba muerto, intentaría ver felices a las personas haciéndose al mal un rato. Luego se levantaría a pelear de nuevo.